Buenas tardes, el día de hoy voy a hablarles del tema el ángulo de la cámara anterior. Como introducción, el ángulo de la cámara anterior proporciona el principal sistema de salida del humor acuoso. En la mayoría de glaucomas es aquí donde se obstruye la salida del humor acuoso y la gonioscopía es el medio para examinar esta estructura y determinar la posible causa de obstrucción. Entonces, en la gonioscopía tenemos dos tipos, la directa y la indirecta. La directa se puede realizar por varios tipos de lentes. El primero tenemos el lente de Cope, también tenemos el lente de Richardson-Schaffer, que es el lente de Cope pequeño para niños, el lente de Leiden, que es el lente de prematuros, el de Barkan, que es el quirúrgico, y el de Swan-Jacob, que es el quirúrgico de niños. La gonioscopía indirecta, tenemos el lente de Goldman y el lente de Zeiss. En cuanto a la gonioscopía indirecta, el lente de Goldman se utiliza junto con la lámpara de hendidura y este proporciona una imagen invertida y es el primer método y el más usado. Ahora, la gonioscopía de indentación de Zeiss proporciona la apertura del ángulo que se ocluye aposicionalmente. El ángulo puede abrirse por el desplazamiento posterior del humor acuoso contra el iris como consecuencia de la indentación corneal. Como les había mencionado, el lente de Goldman proporciona una imagen invertida. Es decir, que si uno mira el ángulo inferior a través de la lente de Goldman, el gonio lente debe estar centrado a las 12 horas. Y este tiene varios espejos, como lo podemos ver acá. El espejo lente central tiene la evaluación del polo posterior. El espejo de 59 grados es para la evaluación del ángulo camerular y los otros dos espejos son para la evaluación tanto del ecuador como de la hora serrata. Los usos de la gonioscopía de Goldman son para la evaluación rápida del ángulo, trabeculoplastía láser, examen de la retina periférica y el estudio estereoscópico de la cabeza del nervio óptico. Aquí podemos observar cuáles son las estructuras que podemos observar en el ángulo de la cámara anterior. La banda del cuerpo ciliar, el espolón escleral, la malla trabecular y la línea de Schwalbe que estaría por acá. En cuanto a la clasificación de la apertura del ángulo, tenemos varias maneras. Tenemos aquí la clasificación de Shi, en el cual el grado numérico 0 nos indica que todas las estructuras están visibles, como lo podemos ver acá, y el grado numérico 4 que ninguna está visible. En cuanto a la clasificación de Schaffer, esta nos determina si está abierto, estrecho o cerrado y según esto la amplitud angular. Por ejemplo, un ángulo abierto, un grado numérico 4, tiene una apertura angular de 35 a 45 y son visibles todas las estructuras. En cambio, acá el grado numérico 0 está cerrado total o parcialmente con una amplitud angular de 0 y ninguna estructura visible. La gonioscopía de Zeiss de 4 espejos se la puede usar para una evaluación rápida del ángulo, para la gonioscopía de indentación, determinando si el cierre angular es aposicional o sinequial. La gonioscopía de Cope se la usa para la evaluación preoperatoria inmediata del grado de apertura del ángulo, examen de infantes bajo anestesia general, también el examen ocular con iris convexo y ángulos estrechos o posiblemente cerrados, cuando se requiere variar el ángulo de visión, sospecha de recesión traumática del ángulo y en el glaucoma congénito, para una evaluación simultánea de ambos ojos.
Se recomienda utilizar un lente con un radio de curvatura adecuado. Una lente muy plana puede presionar y distorsionar la córnea. Una lente centrada en la córnea va a producir estrechamiento artificial del ángulo y también se recomienda una posición adecuada del paciente, levantando la barbilla y extendiendo el cuello. La gonioscopía intraoperatoria se realiza con paracentesis corneal, drenaje del humor acuoso por completo y se inyecta solución salina estéril en la cámara anterior. Por gonioscopía, el iris se aplica sobre el cristalino en las partes del ángulo en las que no hay sinequias. La pared del ángulo se ven las estructuras claramente identificables y donde hay sinequias anteriores periféricas, la inserción del iris que recubre el espolón escleral y la malla córneo-escleral parece distinta. Entonces vamos a detallar ciertos hallazgos que podemos identificar en la gonioscopía. Primero, fijarnos en el contorno y el carácter del iris, que puede estar levemente convexo, y eso es normal, y fisiológico o excesivamente convexo, que se puede observar en glaucoma de ángulo cerrado o hipermetropías. Un iris plató que se puede observar en glaucoma de ángulo cerrado, un iris plano en glaucoma pigmentario, miopía y afaquia. Un iris cóncavo por una membrana ciclítica, un glaucoma pigmentario o sinequias anteriores periféricas en afaquia. También irregularidades del contorno del iris, como la dislocación del cristalino, quistes o tumores, el bloqueo pupilar en afaquia y atrofia segmentaria. También podemos observar atrofia segmentaria del iris por un glaucoma agudo previo o por herpes zóster, pigmento esparcido por exfoliación, glaucoma pigmentario, melanoma maligno y tumores o quistes del iris y del cuerpo ciliar, o anormalidades en la pigmentación, como por nevos, ciclitis heterocrómica, crisis glaucomatociclíticas, hemangiomas, neurofibromas, cirosis o chalcos. La anchura del ángulo puede ser amplio, que es normal, o una amplitud intermedia, que también es normal. Ahora, cuando ya está estrecho, puede ser por hipermetropía o si está excesivamente estrecho por un glaucoma de ángulo cerrado. Cuando este estrechamiento es irregular, puede ser anatómico, que es en la parte superior, o un glaucoma de ángulo cerrado subagudo, también por dislocación del cristalino, quistes o adhesiones posteriores, más un bloqueo pupilar. También una amplitud irregular que puede ser por una recesión traumática del ángulo, dislocación del cristalino y ciclodiálisis. En cuanto al espolón escleral, este puede estar visible en un ángulo abierto o también escondido por la malla uveal, por un ángulo estrecho, por un cierre angular o por sinequias. O también puede ser prominente y blanco este espolón escleral, como por exudados inflamatorios, por un desgarro de la malla uveal o del músculo ciliar y por ciclodiálisis. La banda ciliar puede ser levemente gris en pacientes normales, específicamente en blancos, o ya un poco más oscura, que puede ser en pacientes que tengan pigmentado. También puede ser oscura en melanoma o blanca por un desgarro del músculo o también un blanco escleral también por desgarro del músculo o ciclodiálisis. La malla uveal en niños por lo general es homogénea, transparente, brillante y no pigmentada. Ahora en adultos con ojos claros puedes verse unas bandas formando una red gris o ya una banda formando una red oscura, café, en adultos con ojos café. También este puede aumentar su porción a nivel nasal
que es un hallazgo común, o pueden haber defectos o disrupciones que pueden ser por un desgarro o por un trauma o ciclodiálisis, o separaciones de las capas por un trauma. A nivel de la malla trabecular hay variables normales que puede estar siendo cubierta por la malla uveal y distinguirlas del espolón escleral, la línea de Schwalbe o también sangre en el canal de Schlemm. O ya características que sean un área de filtración fina, granular, translucente con o sin pigmento. Puede tener anomalías tanto adquiridas como congénitas. Entre las adquiridas tenemos pigmento excesivo, depósitos inflamatorios, vasos sanguíneos, sinequias y ruptura traumática. Y las anormalidades congénitas pueden ser embriotoxón posterior y malformaciones iridocorneales. En cuanto a la pupila y el cristalino, se puede ver exfoliación, que es un material fino parecido a caspa, por detrás del borde pupilar, donde el iris toca el cristalino. También sinequias posteriores que se pueden observar detrás del borde pupilar, quistes tanto del iris como del cuerpo ciliar, la atrofia del borde pupilar, ectropión del margen pupilar y dislocación del cristalino. Los procesos ciliares pueden ser visualizados cuando hay dilatación pupilar extrema, quistes, tumores, un cristalino dislocado, un coloboma quirúrgico del iris o aniridia congénita. Y las anomalías que se ven a este nivel pueden ser quistes tanto del iris posterior como del cuerpo ciliar, tumores, decoloraciones, atrofia, posiciones normal o distorsión. En la cara vítrea pueden haber hallazgos tanto en pacientes fáquicos como áfacos. En los pacientes fáquicos puede haber ruptura de la hialoides periférica con dislocación del cristalino, o también vitrio en la fístula de filtración antiglaucomatosa. Los hallazgos en pacientes afáquicos pueden haber adhesiones del vitrio con la córnea, también puede haber bloqueo del vitrio de la pupila y la iridectomía, adhesiones del vitrio en la herida quirúrgica o epitelización. También se pueden hallar vasos sanguíneos en el ángulo, que pueden ser estructuras normales como vasos radiales del iris, porciones errantes de la arteria circunferencial del cuerpo ciliar y vasos verticales profundos en la banda ciliar. En cambio, también pueden encontrarse vasos anormales que puede ser por neovascularización asociada a una retinopatía vascular, como alguna obstrucción tanto de vena como de arteria, diabetes, una fístula arteriovenosa, o también neovascularización asociada a iridociclitis o ciclitis crónica. Y esta puede verse tanto en el iris como rubiosis o la pupila como membrana fibrovascular, o en la superficie del cristalino o en el ángulo. En cuanto a los vasos congénitos anormales, se pueden ver glaucoma congénito, embriotoxón posterior, síndrome de Axenfeld o vitro primario persistente. Entonces acá tenemos las características de los vasos sanguíneos sin significado patológico, que van a ser vasos radiales en el estroma del iris, vasos circunferenciales en la periferia del iris o en la banda ciliar, vasos cortos, rectos en la profundidad del músculo ciliar, y los vasos con significado patológico van a ser vasos erráticos en la superficie del iris sin dirección radial o circunferencial y que se extienden a la pared del ángulo, más allá del espolón escleral a la malla trabecular. También puede encontrarse pigmento en el ángulo. Y normalmente, por ejemplo, en los ancianos puede ser una banda nasal inferior o una fina banda en toda la circunferencia. Pero ya cuando esta banda es gruesa en toda la circunferencia en ambos ojos, hay que sospechar de exfoliación, de glaucoma pigmentario o síndrome de dispersión pigmentaria. O también si es densa, pero solo en un ojo, en exfoliación, en melanoma maligno o quistes y tumores del iris y del cuerpo ciliar. También puede haber una banda, pero solo en partes, en toda la circunferencia, que es ocasional en un glaucoma de ángulo abierto.
un parche aislado, denso, que puede ser por un nevo, o también puede ser una parte negra, fina, como en bolas o gránulos, que puede ser por sangre antigua. Se pueden observar depósitos inflamatorios en el ángulo y estos pueden ser por hipopio, que está asociado a infección intraocular, inflamación y tumor, capa de exudado inflamatorio blanquecino sobre estructuras angulares en el cuadrante inferior o en toda la circunferencia y precipitados inflamatorios en la malla, como grumos discretos de células inflamatorias con o sin evidencia de inflamación, pequeños montículos incoloros gelatinosos proyectados a la cámara anterior o precipitados queráticos ocultos en el ángulo que pueden simular un glaucoma primario de ángulo abierto. Ahora también podemos encontrar sangre en el ángulo, que esta puede ser fresca por algún coágulo o algo reciente. También puede ser sangre antigua o también puede verse el coágulo en sí. Puede ser por ifema espontáneo, también por hipotonía súbita que genera un ifema o por ifema también por un trauma. También se pueden observar otro tipo de partículas en el ángulo, frecuentemente posterior a cirugías de catarata o lesiones. Por ejemplo, se pueden observar trozos, hebras o fragmentos marrones posterior a cirugías que comprometan iris. También bolas negras que pueden ser por sangre antigua, partículas grises esponjosas por exfoliación, pequeñas piezas enrolladas, delgadas y brillantes. También pueden observarse partículas sólidas, planas, de bordes irregulares, como cuerpos extraños, fibras de color gris claro, como fibras de algodón por cirugías intraoculares, manchas rojo brillantes, superficie irregular, que pueden ser caucho rojo de bulbos de goma o partículas de tiza blanca, tras una extracción extracapsular de catarata congénita. Muchas gracias.